Hebreos capítulo 10. Queremos echarle otra mirada a este pasaje. Hemos reconocido que en Hebreos 10, 26 al 31, tenemos un pasaje retante, un pasaje que puede ser difícil de interpretar y de entender, y que así lo ha sido también mal usado, ¿verdad?, por muchos. Y queremos tratar de venir a una comprensión correcta y aplicación del mismo. Hebreos capítulo 10, vamos a leer una vez más versículos 26 al 31, en esta tercera y última parte de estos mensajes sobre esta porción que hemos titulado Pecado que insulta la gracia. Pecado que insulta la gracia. Dice así: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta es su palabra. Oramos. Padre, una vez más reconocemos nuestra insuficiencia, Padre, para exponer tu palabra, y rogamos tu asistencia y tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, para poder discernirla a través de la revelación de Cristo y la iluminación de su persona y obra, a través de la proclamación de tu palabra. Señor, te necesitamos. Necesitamos ser fortalecidos en fe. Necesitamos ser nutridos espiritualmente. Y sabemos que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntanos hoy en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, creo que hemos comunicado, quizás queremos hacerlo un poco más claro en esta mañana y tratar de llegar a algunas conclusiones u observaciones finales acerca de este pasaje. Pero lo que hemos visto ya es que este pecado voluntario, o como en otras versiones también se usa el lenguaje, este pecado intencional, este pecado presuntuoso, son algunas de las palabras que utilizan las versiones para traducir si pecáremos voluntariamente o intencionalmente o presuntuosamente. Tiene que ver, dice, con haber recibido, o después, versículo 26, de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y que el conocimiento de la verdad, ciertamente, cuando miramos a la Biblia, vemos que tiene un carácter progresivo en cómo ella nos va enseñando y abriendo más profundamente diferentes dimensiones y facetas de la verdad de Dios. La pregunta es: ¿cuál es esta verdad? Y la verdad podemos resumir la verdad en una palabra: Jesús, el Salvador. La Biblia apunta, revela, anuncia, ilumina y forma, comunica y entrega la persona de Jesús en su obra en la cruz a favor de pecadores. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, tiene referencia al cumplimiento de lo que la Biblia trata, que es que después de la caída Dios dio un anuncio, una promesa
Esa verdad comenzó allí en su forma seminal, en aquella primera anuncio en Génesis 3:15, donde escuchamos que la simiente de la mujer destruirá, aplastará la cabeza de la serpiente. Ahí hay una promesa acerca de Jesús. Esa es la verdad. Ciertamente la Biblia tiene diferente conocimiento, cosas a aprender, diferentes enseñanzas, mandamientos, preceptos, historias, narrativas, etcétera. Pero el meollo de la verdad, o la raíz y el eje y el cumplimiento de toda la verdad bíblica, es la persona de Jesús, habiendo sido prometida desde el huerto del Edén de la caída, después articulada una vez más a Abraham en aquella promesa tipificada en aquel pacto, en aquel juramento donde Dios pasa entre animales cortados, partidos, y solo Dios pasa por en medio de los animales, jurando que lo que Él le ha dicho a Abraham, que va a haber salvación, que va a haber un pueblo que Él va a levantar, que va a haber victoria, redención, la provisión de un mediador, como ya también le dio a Abraham a través de aquella experiencia en la zarza y con aquel sacrificio de su hijo, que se convirtió en un símbolo del cordero inmolado a través de los pecados que Dios proveería. Y así a través después en el pacto mosaico, los sacrificios de animales eran provisiones que continuaban apuntando a la venida, al cumplimiento, a la provisión de Dios en la persona de Jesús para salvar a un pueblo de sus pecados. Esta es la verdad que los hebreos necesitan escuchar. Es la verdad que la iglesia y su pueblo necesita oír y ser recordados constantemente. Pero hay un pecado en contra de esa verdad, o a la luz de esa verdad, o después de haber recibido esa verdad. Después de haber recibido, versículo 26, el conocimiento de la verdad, que es que el Cristo Jesús en su sacrificio, el sacrificio de Jesús. La carta a los hebreos se trata de la preeminencia del sacerdocio de Jesús a través de su sacrificio, comparándolo con el sacerdocio levítico, comparándolo con los sacrificios del antiguo pacto en Moisés, la preeminencia, la suficiencia, la eficacia, la necesidad del sacrificio de Cristo, porque todo lo que ha precedido no es más que símbolos y señales y copias y sombras hacia Él, apuntando hacia Él. Después que todo se ha cumplido en Jesús, el rechazar esta verdad del cumplimiento en su sangre, en su sacrificio, es pecar voluntariamente o intencionalmente o presuntuosamente o con conocimiento o conscientemente en contra de la profundidad de conocimiento y de la luz que Dios ha proveído. Y dice entonces que ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, el pecar en contra de esta verdad es el excluirnos del sacrificio de Cristo como aquello que es lo que necesita mi condición. De ver el sacrificio de Cristo como la única respuesta y salida y provisión para mi necesidad. Pero es más, el versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Del sacrificio va a la persona del Hijo. El sacrificio es el sacrificio de Cristo. Hay muchas personas en la humanidad que se han sacrificado, ¿verdad? Y muchas personas reverencian y tienen, vamos a decir, admiración por sacrificios que personas en lo largo de la humanidad han realizado.
Quizás algunos hasta miran el sacrificio de Jesús y lo tienen en gran respeto. Pero el pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad tiene que ver no solamente con ver un sacrificio en la historia de un hombre en particular y tenerle gran respeto, sino tiene que ver con algo más. Nos lleva a, dice, que pisotear al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto. En otras palabras, el escritor de Hebreos quiere ubicar la persona y la obra del Hijo en un pacto particular, en un conocimiento pactual. ¿Qué pacto es este? La siguiente expresión nos dice: tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Por ahí podemos identificar, ¿verdad?, la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto en su sangre, que es el pacto de gracia. Comparándolo con el antiguo pacto mosaico, comparándolo con el pacto con Adán, que eran pactos donde se escuchaba la condicionalidad de que si haces y obras serás bendecido, pero si desobedeces los mandamientos de Dios quedas maldecido y el favor de Dios ya no está contigo. El pecar voluntariamente, intencionalmente, después de haber recibido el conocimiento de que la única salida para el pecador es un hombre en un sacrificio que está conectado a un pacto que es de gracia, y este es Cristo Jesús. Este es el conocimiento de la verdad que los hebreos habían iniciado, comenzado a caminar en él, y ahora estaban en peligro de rechazar, de abandonar, en pleno conocimiento, de decir: yo no necesito este pacto de gracia. Si ustedes se fijan históricamente y bíblicamente, esto es lo que sucedió primeramente con el pueblo de Israel y con sus líderes, que no vieron en Jesús algo nuevo que había sido profetizado y prometido, que no vieron en Jesús el cumplimiento de las Escrituras, que querían llevar adelante una continuidad acerca de otra persona en términos de Moisés, Abraham. Hay una continuidad que los hebreos veían en cuanto al pueblo de Israel y los judíos bajo el pacto mosaico. Y este pacto mosaico, como hemos dicho anteriormente, hablaba la condicionalidad de que para ser bendecido y alcanzar favor, bendición delante de Dios, particularmente en lo que respecta a los israelitas en la tierra que Dios les había prometido y quedarse en ella, había que obedecer todos los mandamientos y los preceptos de la ley. Al desobedecer, quedarían excluidos de esta bendición de la tierra, y ahora estaban abiertos ¿a qué? ¿A qué necesidad? Hemos visto a través del pacto mosaico, las escrituras de Pablo, que el pacto mosaico era tenía una naturaleza tutorial. La ley tenía una naturaleza de enseñanza hacia la gracia de Dios, como un tutor para llevarnos a la gracia de Dios en Cristo. Separar entonces a Cristo de aquel pacto mosaico como la sustancia, el eje, a donde todo apuntaba, era entonces quedarse en un pacto que exigía la condicionalidad de la obediencia de la ley para recibir bendición. Y por lo tanto, si así quedaban, dice esta palabra, que el Espíritu de gracia siendo insultado, el perdón de los pecados solamente a través del sacrificio de Cristo siendo rechazado, el pacto de gracia queda a un lado, y quedaba entonces aquellos que así cometían este pecado abiertos a la ira de Dios, como adversarios y enemigos de Dios, porque son todos quebrantadores de la ley, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y la gracia, el perdón de Jesús
es nuestra única salida. Ahora, hermanos, en esta mañana quería llamarles la atención en el versículo 28, que el escritor de Hebreos nos da un paralelo para ilustrar este pecado. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y nos da un paralelo con el pacto mosaico, donde existía lo siguiente: había un paradigma, un sistema de pecados intencionales y pecados no intencionales, con la pena de muerte para los primeros. Los pecados intencionales merecen la pena de muerte. Los pecados no intencionales, por hierro, por ignorancia, por debilidad, por falta de conocimiento, existían para ellos provisiones de perdón y de restauración. Eso lo tenemos en Números 15, y quiero brevemente que puedan verlo y mencionar aquí algunas cosas al respecto. Ahí en Números capítulo 15 nosotros leemos lo siguiente. Números 15, comenzando en el versículo 27. Dice así la escritura en Números 15, en el 27: si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, se fijan la traducción aquí, la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Se fijan, hermanos, esta distinción en el pacto mosaico? Los pecados intencionales, que si ustedes se fijan después y hacen un estudio en todos los pasajes que tienen que ver con esta distinción, hermanos, la mayor parte de la violación o violaciones contra el decálogo o los 10 mandamientos merecía, o la pena de muerte se podía aplicar. Era prescrita. Ciertamente tenía que ser con 2 o 3 testigos, tenía que establecerse con claridad. Podían existir circunstancias atenuantes, como el caso, por ejemplo, de un crimen no premeditado, un crimen de pasión, ¿verdad?, etcétera. Pero lo que podemos ver es que la mayoría, en diferentes variaciones o aplicaciones de los pecados en la ley de Dios, los 10 mandamientos en el decálogo, se prescribía la pena de muerte. Y estos otros pecados aparentemente que existían debajo del radar de la conciencia, del conocimiento, de un propósito, con alevosía, con osadía y pleno entendimiento a transgredir y a rechazar el mandamiento. Estos pecados no intencionales, en esta manera existían provisiones para ellos, de sacrificios, de perdón en la vida cívica de aquella nación. Hermanos, ¿por qué mencionamos esto? Porque queremos decir lo siguiente: entre la prescripción de muerte para pecados intencionales y las disposiciones para el perdón y restauración por los pecados involuntarios, existe una correlación con la doctrina evangélica del pecado, pero no una correspondencia exacta. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando miramos a este pacto mosaico y vemos las prescripciones para muerte y para perdón o restauración bajo los pecados no intencionales, no podemos tomar ese conocimiento
y aplicarlo en toda su extensión y aplicación hoy, bajo el conocimiento pleno, cumplimiento del pacto de la gracia en Cristo Jesús. Hermanos, una fuente de muchos errores y de malas aplicaciones en la vida cristiana es el querer mirar al antiguo pacto mosaico y querer transponer y trasladar toda enseñanza bajo el pacto mosaico directo a la vida cristiana, sin un entendimiento apropiado de la gracia de Dios y del entendimiento de la ley bajo la gracia de Dios y el pacto de la gracia. Por lo tanto, queremos hacer esa advertencia. Por ejemplo, hay un movimiento hoy que se llama el movimiento de teonomía, donde muchos quieren traer todas las penalidades que Israel tenía como una sociedad y aplicarlas hoy a la vida de la sociedad contemporánea, lo cual implicaría lo siguiente: que los adúlteros recibirían la pena capital, que los homosexuales también recibirían la pena capital, que un hijo quizás rebelde y que no está escuchando a los padres también debe ser puesto a muerte, etcétera, etcétera. ¿Se fijan, hermanos? Hay personas que al no discernir la economía en la historia de la redención, o la administración, o el pacto en la historia, caen en errores crasos y grandes en su interpretación bíblica y su aplicación a la vida cristiana. Ahora, habiendo dicho esto, hermanos, decimos que este paradigma del pacto mosaico, con el conocimiento del pecado evangélico bajo la gracia de Dios y su aplicación, existe una correlación. Si existe una correlación, queremos decir, hay una relación, pero no una exacta aplicación y correspondencia. ¿Cuál es esta correlación que podemos discernir? Número uno, hermanos, que el pecado es de tal naturaleza que aún inconsciente e involuntariamente pecamos. ¿Se fijan? Aún inconsciente e involuntariamente pecamos. Es decir, que hay pecados en nuestras vidas. Usted no ha visto un radar. Cuando de pronto aparece en el radar un bote o otro barco, estaba ahí usualmente vemos esta pantalla verde, ¿no? Y de pronto aparece un blip, 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 blip en el radar. Bueno, ciertamente hay pecados que aparecen en nuestro radar espiritual y moral y los vemos, blip, blip. Pero hay pecados que todavía no han hecho blip en nuestro radar moral y espiritual y están presentes en nuestras vidas. Eso es número uno. Es una correlación que podemos ver al examinar estos pasajes bajo la ley mosaica. ¿Qué más podemos decir en esta correlación, pero no exacta correspondencia y aplicación? Número dos, que estos pecados que no están en el radar, necesitas perdón por ellos. ¿Se fijan? En otras palabras, había bajo la ley de Moisés provisión para perdón y restauración. Que aunque tú no los conocieras, no hubiera sido tu intención, no estaba en tu radar voluntario y de conciencia, eres delante de Dios responsable por ellos. ¿Cuántos a veces funcionamos de esta manera? Yo no sabía. Oh, pero me heriste, me ofendiste. Bueno, pero no fue mi intención. No fue tu intención, pero pecaste contra esa otra persona. La realidad, el resultado, ¿verdad? La existencia de esa ofensa y de ese pecado está presente y ha surtido su efecto, aunque tú no hayas estado consciente de ello o intencionalmente hayas querido herir a alguien. Hay pecados de los cuales no estamos conscientes, no los vemos,
Pecados que necesariamente no nos hemos dispuesto a realizarlos con un pleno conocimiento. Sin embargo, lo estamos cometiendo. Somos culpables de ellos. Y necesitas perdón por ellos. ¿Sabías eso, hermanos? Esta es la correlación que establecemos con la doctrina evangélica del pecado. Podemos decir lo siguiente: tu pecaminosidad es tal y tan profunda que tú no la conoces a cabalidad. Lo profundo de tu pecado es tal que nunca llegas plenamente a entenderlo y a poderlo discernir. ¿Te fijas? Y eres culpable y responsable por ello. Necesitas perdón para esto. Y otra cosa en términos de correlación que podemos decir es que ciertamente la persona puede proceder de pecados que no conocemos, ciertamente a pecados conocidos. Ciertamente de ignorancia, de no conocimiento, quizás no voluntariamente en conciencia, podemos también avanzar a pecados actuales con pleno conocimiento y sentido en toda su extensión de lo que estamos haciendo. Y ciertamente somos culpables por ellos y tenemos aún más responsabilidad. La palabra de Dios dice que aquel al que más luz se le ha dado, más responsable es ciertamente y más severamente será juzgado. Más conocimiento y luz en el conocimiento de Dios implica más responsabilidad y juicio. Esta es otra implicación de la correlación. ¿Se fijan? Interesantemente, hermanos, escuchen esto ahora. Bajo el pacto mosaico hay un mandamiento del decálogo para el cual no hay prescripción de muerte. ¿Y cuál es? El 10º mandamiento. Bajo el pacto mosaico no hay pena de muerte por violaciones del 10º mandamiento o los pecados a menudo ignorados, desconocidos, involuntarios de concupiscencia. ¿Cuál es el 10º mandamiento? El 7º mandamiento dice: no cometerás adulterio. Y el 10º dice: no desearás cometer adulterio. ¿Se fijan? El 8º mandamiento dice: no hurtarás. El 10º mandamiento es: no desearás hurtar. No desearás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, la propiedad de tu prójimo, el asno, el buey de tu prójimo. ¿Se fijan? El 10º mandamiento condena, enjuicia aquello que no ha llegado a ser un pecado actual, que ha salido en una acción específica externamente, sino condena aquello que está a nivel ¿qué? Interno. ¿A nivel de qué? De una inclinación, de una pasión, de un deseo, de una orientación que se levanta en nosotros. ¿Cuántos hemos visto eso y no sabemos de dónde? Wow, que esta inclinación, este deseo, esta pasión en mí. Y a veces decimos: esto no es bueno, ¿verdad? Asociada a pensamientos que se levantan. ¿Cuántos de ustedes han estado de pronto, hermano, y un pensamiento malo lo ha asaltado? Gloria a Dios que usted y yo no hemos actuado sobre todas las inclinaciones perversas y malas y pensamientos que hemos tenido en esta semana. Si no, estuviéramos presos. Si no, perdiéramos el matrimonio. Si no, hubiéramos ahorcado a alguien. La palabra dice que el chisme es asesinato. Lo dice así en la ley. ¿Se fijan, hermanos? ¿De cuántas maneras Jesús dice: el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón? Ahora, yo sé que algunos están pensando:
Pues si ya eso me es condenado y me es pecado, entonces lo voy a hacer. No, por favor. No concluyas, no llegues a esa conclusión de tu corazón perverso. Ciertamente ya hemos visto en la correlación que aunque delante de los ojos de Dios es lo que vamos a ver y discernir, tanto la inclinación o el deseo hacia aquello que es contrario a la voluntad de Dios, que muchas veces es desconocido para nosotros. Ahí es donde está el problema. Lo que les quiero, hermanos, mostrar en esta correlación es mirando a la luz de la palabra de Dios y la doctrina evangélica del pecado, que hay una correlación con el pacto mosaico, por supuesto. Pero el conocimiento de Dios acerca del pecado incluye el 10º mandamiento. Y aunque bajo el pacto mosaico el 10º mandamiento no incurría en pena de muerte civil, social, pregunta: ¿el no ser conformado al 10º mandamiento merece condenación delante de Dios? Sí. Sí. ¿Y sabes qué? Tú ni siquiera estás consciente de la profundidad de tus pasiones pecaminosas, de la profundidad de la falta de conformidad a los deseos santos, intenciones y motivaciones santas de Dios. Tu corazón, tu vida interna está corrompida de tal manera que no puede lograr conformidad a los deseos y afectos santos de Dios en toda su extensión. Y aunque tú no estás en tu radar de pecado y de conocimiento, no aparece en todos aquellos aspectos de tus deseos y corrupciones e inclinaciones pecaminosas, eres culpable por ello, irresponsable delante de Dios, y mereces la pena de muerte bajo el conocimiento evangélico de la doctrina del pecado. Sí, no bajo el pacto mosaico. Y ahora podemos entender quizás por qué los escribas y fariseos se equivocaron aquí. Porque ellos miraban su vida, y un ejemplo de esto es Pablo. Miraban su vida del primero hasta el 9º mandamiento y decían: bueno, aparentemente yo no me he ido a la cama con ninguna mujer. Aquel joven, ¿se acuerdan de aquel joven rico? Yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, todos. Maestro bueno, yo soy bueno también. Por eso es que de alguna manera la palabra de Dios describe a los fariseos y a los escribas como aquellos que se justificaban en sí mismos delante de Dios. ¿Y cómo se justificaban? Bajo el pacto mosaico. Es lo que decía Lutero, que los hombres toman algo bueno de Dios y lo mal usan. Allá en la disputa de Heidelberg, en 1518, Lutero expone que la ley de Dios, aquella doctrina santa, buena y justa de Dios, nosotros los hombres la tomamos y la distorsionamos. La enlistamos para nuestros malos designios. ¿De qué manera? Para justificarnos. Para justificarnos. Para mirar y decir: yo veo los mandamientos y soy íntegro, limpio, me he arrepentido, he cambiado, me he quedado reformado, ya cumplo, ya soy una persona obediente conforme al pacto. ¿Se fijan? ¿Cómo sabemos eso? Porque Saulo de Tarso era tal fariseo. En Filipenses capítulo 3, no vamos a ir allá, pero usted puede ver su testimonio. Cuando él dice: cuando yo miraba la ley y yo allí escudriñaba lo que Dios me pedía, yo era como irreprensible. Haz Filipenses capítulo 3. En cuanto a la ley, irreprensible. Fariseo de fariseos, en cuanto a los preceptos de la ley, irreprensible. ¿Qué quiere decir? Que Pablo, en su radar había un gran desconocimiento de algo. ¿Desconocimiento de qué? De la profundidad de su pecado, de su culpabilidad delante de Dios. ¿Y cuándo es que Pablo
vino a este conocimiento. Aquello que no estaba en el radar comenzó a emitir sonidos. Pip, pip, pip. Cuando vamos un momentico a Romanos capítulo 8, vemos cómo el radar fue iluminado. Ahí en Romanos capítulo 8 vemos lo siguiente. En Romanos capítulo 8, Pablo dice ahora, Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, comenzando en el 7, Pablo dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ciertamente, ¿cómo conocemos nuestro pecado, nuestra miseria? Los catecismos antiguos dicen: conocemos la miseria conociendo la ley. Conociendo la ley. Por la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Se fijan? Ahora, qué interesante, miren qué pecado Pablo menciona, o qué mandamiento que empieza a registrar en el radar que antes no registraba. ¿Cuál es? Dice: pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera el no robar o el no adulterar. ¿Dice eso? ¿Qué dice? El 10º mandamiento. Cuando Pablo es iluminado en la verdad del Evangelio, y para ser iluminado en la verdad del Evangelio, necesitamos ser iluminados en la doctrina del pecado. Y para ser iluminados en la doctrina del pecado, necesitamos ser iluminados en el conocimiento de la ley. Por eso hay tantas personas hoy que no han nacido de nuevo. Iglesias llenas de personas que confiesan a un Cristo y aún una gracia, pero no es el Cristo de las Escrituras. Personas cuyo testimonio es: yo antes robaba y hoy no robo. Yo antes hacía esto y ahora no hago tal cosa. Y no cuestionamos, sino aseveramos que ciertamente el Evangelio trae reformas morales y cambios en prácticas externas. En los otros mandamientos no invalidamos eso. Pero hermanos, el testimonio de Pablo es más profundo. Porque si eso es lo único que tú afirmas y tú has visto el Evangelio simplemente y la doctrina del pecado o la ley, como para yo ser salvo tengo que dejar de hacer tal cosa, dejar de robar, dejar de matar, dejar de adulterar, ya lo he dejado de hacer, por lo tanto, porque he venido a Cristo, he dejado de hacer estas cosas y así es que soy salvo. Y nunca vienes a entender algo, que no es simplemente que tus acciones pecaminosas son aborrecibles, sino que tú eres aborrecible. Pastor, ahora sí me está insultando. Yo sé, yo lo sé. Y por eso es que esto no está lleno aquí. Porque hay un cristianismo popular de hoy donde al final del día, en el fondo de mi corazón, la esencia de quien yo soy es bueno. Yo soy bueno. He fallado, he cometido errores y necesito a un Salvador que venga a poner mi vida en aquel curso correcto para poder corregir y de esta manera ser aceptado por Dios. ¿Se fijan? Sí, es malo haber fumado marihuana, es malo haberme emborrachado, es malo haber cometido adulterio. Cristo viene y me da ahora el ejemplo y el conocimiento y la fuerza de la gracia para dejar de hacer de estas cosas y de esta manera soy salvo. Estás perdido. Si eso es la doctrina que tienes del pecado y del Evangelio, es muy probable que tú no has nacido de nuevo. Porque el Evangelio es la revelación del pacto de gracia. Y la gracia no es simplemente para ayudarnos a cambiar y reformar ciertas acciones, lo cual lo hace, lo cual ciertamente lo hace y nos ayuda a dar frutos buenos en buenas obras externas, ciertamente. Pero la gracia profundiza la luz del conocimiento de otra persona a mi favor que muere
lo que manifiesta y enseña es que así es el balance de toda mi persona. Que yo en mi persona tengo corrupción antes de haber hecho nada malo. Que allí en las intenciones, motivaciones de mi corazón, que aún yo todavía no puedo quizás conocer a cabalidad, hay una corrupción que es detestable a Dios, con la cual voy a luchar y a vivir toda mi vida de creyente. En otras palabras, nunca se va a ir. ¿Y qué es lo que Dios hace con aquella condición o estado que nunca se va a ir, que es detestable delante de Dios? Por eso la palabra de Dios dice que vivíamos detestando y detestables, aborreciendo y siendo aborrecibles. ¿Se fijan? Eso es lo que dice la palabra acerca de la profundidad de nuestra pecaminosidad. Y Pablo viene a entenderla cuando el Espíritu Santo ilumina a la luz de la gracia de Dios en Cristo. No codiciarás. En aquel momento sucedió algo, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Cuando Pablo chocó espiritualmente con esa revelación, y el mandamiento le decía, no codiciarás. Y Pablo allí luchando, empezó a tratar de ¿qué? De no codiciar. Y mientras más trataba de no codiciar, más codiciaba. Y mientras más oía el mandamiento, decía, no codiciarás. Y si codicia, eres digno de muerte. Y necesitas a un mediador. Es decir, con Cristo, ¿verdad? No estaba allí. Sin el conocimiento de Cristo, Pablo no podía proceder a este reconocimiento. Bueno, eso ni siquiera sabía. Pecado de no intención, pecado no voluntario. Bueno, por eso yo no soy digno de muerte. Bajo el pacto mosaico tengo ¿qué? Provisión. ¿Se fijan, hermanos? La tentación de volver atrás. ¿Quién es el único que puede volver atrás? Aquel que no ha venido a discernir que hay una necesidad más grande que un paradigma de pecados intencionales y no intencionales. Que hay una necesidad más profunda que un sacrificio de animal, porque esto me exime y me cubre, porque yo no lo sabía y solamente con el sacrificio de un animal ya tengo para volver a seguir no cometiendo los pecados que yo conozco que no hago. Ese era Pablo. Soy irreprensible. ¿Se fijan? Así funcionaba. Pero cuando él es confrontado con que delante de Dios el 10º mandamiento prescribe la muerte eterna como penalidad, la boca se le cayó, la quijada se le cayó. Y mira lo que sucedió, hermanos. Dice, porque sin la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el 10º, el pecado revivió y yo morí. Finalmente murió, o reconoció que no podía quedarse bajo las condiciones y términos y provisiones mosaicos. Porque aunque había una correlación acerca del pecado, había una mayor profundidad que no había discernido, que aunque estaba ahí, él no lo había comprendido, porque necesitaba la iluminación del Espíritu Santo para ver que lo que Dios hace con la condición y el estado de falta de conformidad a los deseos y afectos santos de Dios. Porque siempre tenemos estos deseos y pensamientos que se levantan en nosotros, por los cuales somos culpables y merecemos la muerte. ¿Qué hace Dios con esa pecaminosidad que siempre está en nosotros? Pregunta. ¿Qué hace Dios con aquello que siempre está en ti y tú no vas a poder eliminar nunca? Pastor, ahora sí nos lo pusiste en China, como decimos. ¿Qué hace Dios? La cubre, la perdona. En otras palabras, Dios pone a otra persona en tu lugar. ¿Se fijan?
No es que Dios te da la fuerza para que puedas poner una nueva obra, sino Dios pone a una nueva persona en tu lugar. A una nueva persona que de raíz es buena, que jamás conoció pecado, que jamás deseó nada malo, que jamás tuvo un pensamiento indecente, que jamás tuvo una inclinación al mal, a la lascivia, a la concupiscencia, a querer tener más, a la avaricia, que jamás tuvo un deseo al chisme, a hablar mal de otro o a tener sospecha acerca de otro. Jamás tuvo una inclinación y un deseo contrario a la ley de Dios. Otra persona de raíz puesta a nuestro favor delante de Dios es el cristianismo. Es el evangelio. Otra persona federal, representativa en nuestro lugar, a nuestro favor. El no discernir, hermanos, a través de la correlación y profundizar a través del conocimiento de la gracia, el pecado de muerte, es sellar nuestra muerte. Sellar, todos somos culpables porque hemos desobedecido la gracia, hemos quebrantado la ley de Dios. Pero habiendo escuchado el evangelio de Cristo, que te dice, en tu persona no puedes vivir delante de Dios, necesitas a un representante a tu favor, un mediador completo en toda su extensión. Y el decir, bueno, ¿sabes qué? No creo que es tan radical. Pastor, usted está exagerando. No, yo no creo que soy tan malo. Yo creo que yo contribuyo algo. Yo creo que hay algo en mí. El cristianismo es que yo de alguna manera tengo que vivir conforme a los mandatos de Dios. Y yo estoy cumpliendo. Y con esa cooperación seré aceptado delante de Dios. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan? Por eso es que los reformadores decían, por gracia sola. Sola. Porque ciertamente podemos hablar de gracia, que Dios me dé una ayuda, una mano, me impulse, me enseñe, me inspire. Ahí es donde está el reporte mayoritario de la iglesia evangélica. Me ayude a ser mejor persona, me ayude a que me vaya mejor en la relación, me ayude a poder prosperar, me ayude a poder vivir mejor para Él. Necesitas una nueva persona. Pastor, yo soy una nueva persona en Cristo. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquel, hermanos, entonces, que ve la necesidad de esta nueva persona en Cristo Jesús, reconociendo, como Pablo hizo aquí en Romanos capítulo 7, que en su persona de raíz está contaminado y nunca puede agradar a Dios, es aquel a quien entonces el Espíritu Santo ha iluminado para ver que solamente un pacto de gracia en Cristo puede cubrir y salvar y limpiar y santificar. Por tanto, hermanos, para terminar, el pecado voluntario, intencional, presuntuoso radica en la incredulidad y la ofensa a la luz de la verdad del Evangelio. Para el alma que escucha y recibe superficialmente, sin comprender la necesidad de la gracia para ambos pecados, los actuales y externos, y la raíz de corrupción, muchas veces desconocida y no cabalmente apreciada o vista en nosotros mismos, ignorada muchas veces, pero que ambas cosas, nuestra raíz y aquellas obras que proceden de ella, necesitan el pacto de la gracia, la persona y la obra de Jesús. Y hermanos, por eso es que Jesús le dice a los fariseos en Juan capítulo 9,
porque ustedes dicen que ven, vuestro pecado permanece. Porque ustedes dicen que ven, vuestros pecados permanecen. Pero aquellos ciegos recibían vista. Yo he venido para que los ciegos reciban vista y los que ven sean cegados. Aquel milagro, esto es en el contexto en Juan capítulo 9, donde el Señor sana a un ciego. Y ellos estaban, los fariseos y escribas, estaban ahí airados por aquella sanidad, tratando de hacer que aquel ciego injuriara a Jesús y blasfemara y dijera: Jesús tiene pecado, él es un pecador. Ha hecho esto por el poder de Belzebub, de los demonios. Y él simplemente, bueno, yo no sé si él, lo único que yo sé es que Dios lo ha escuchado y ha hecho este gran milagro. Y Dios no escucha pecadores. ¡Wow! Aquel hombre vino a confesar a Jesús. ¿Se fijan? Como no pecador, como santo, justo, un milagro de Dios, no un curandero cualquiera, no un profeta cualquiera, sino aquel venido de Dios. ¿Qué teología le enseñó el ciego a los fariseos? Porque esta teología no se aprende en escuela solamente intelectual, sino viene de la iluminación del Espíritu Santo que taladra nuestros corazones y nos hace ver en nuestras personas aborrecibles. El otro ejemplo es Job. El otro ejemplo es Job, que ciertamente, y podemos hablar, y la Biblia habla, en comparación a una generación, en ciertas áreas en nuestra vida se utiliza el lenguaje de ser irreprensibles. Entendemos eso, ¿verdad? Job era irreprensible en aquella generación. ¿Comparados con qué? Con aquella generación que perversa. Era un hombre de Dios. Era un hombre que vivía conforme a los mandatos de Dios. Era un hombre que no andaba quebrantando los mandamientos de Dios así de una manera, ¿verdad?, fácilmente. Era un hombre que vivía en fe, en piedad, en confesión, en oración, orando por sus hijos, orando por él, guardándose del pecado. Era un hombre justo en comparación con aquella generación, y mirando a su vida externa y su vida interna, por supuesto, por la fe en aquella promesa en Jesús. Es la única manera en que podemos ser final y definitivamente irreprensible. Pero cuidado, no vaya a ser que no podamos utilizar este lenguaje muchas veces en la manera en que la Biblia lo utiliza. Pero ¿cuál es el punto que quiero hacer mención aquí, hermanos? Que ciertamente Job le había venido el mal por algún pecado actual, no confesado, algún patrón pecaminoso en su vida. No. Simplemente Dios quería manifestar algo en su vida. Pero sucedió algo. Que Job, bajo la presión de aquellos que le incriminaban: Job, tú has hecho algo malo, y tú tienes algún pecado escondido, y tú tienes algo que no has confesado, y por favor confía, mira el mal, que Dios a los pecadores no los trata así. ¿Se fijan? Bajo aquella teología incompleta de aquellos hombres, Job presionó su caso. Ciertamente él era irreprensible, ciertamente él era justo, ciertamente aquello no le estaba viniendo por un pecado particular que él hubiera tenido. Pero cuando Job, en su intensidad por buscar justicia, por vindicar su nombre, por presionar el caso de que él es justo, de poder vindicarse en los ojos de los hombres y clamar a Dios y reclamar que él manifieste, que le dé una audiencia, que exponga su justicia, que Dios no lo está tratando bien, presionó su caso. Y como buenos abogados, el juez dijo, ¿verdad? El fiscal dijo: objection. Objeción. Soy yo la objeción de los cielos. Job, te pasaste. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién es aquel que oscurece el consejo sin sabiduría? Job, ¿no sabes tú que aún los ángeles santos en mi presencia fueran hallados inmundos delante de mi santidad? Y utiliza este lenguaje hiperbólico acerca de la criatura delante del Dios santo en su esencia. Y ciertamente Job, aunque era irreprensible en áreas
y en la forma en que vivía su vida delante de Dios, no podía clamar total y radical irreprensibilidad e inocencia basado en su persona. Y cuando Dios lo confronta con esto, interesantemente Job se arrepiente. ¿Por qué sabemos que se arrepiente? Porque dejó de hacer el mal. ¿Pero qué mal? Bueno, dejó de decir estas cosas, sí es verdad. Pero mira una característica del arrepentimiento de Job: me aborrezco. Wow. Me aborrezco. Ahora entiendo, me callo la boca. En todo el juicio de Dios, Él tiene razón. Él es justo y yo soy injusto. Me aborrezco. ¿Se fijan qué hacían los antiguos? ¿Echaban qué? Cenizas. En otras palabras, decían todo. Soy aborrecible. Hablaba cosas que no entendía. Se arrepintió. ¿Hacia dónde? Hacia la misericordia de Dios. El arrepentimiento tiene como referencia el conocimiento profundo de nuestra aborrecibilidad y la necesidad de una persona como mediador. Esto es Cristo Jesús. Es voltearnos de nuestro pecado o nuestra pecaminosidad como persona hacia la otra persona. Esto es Jesucristo en fe. Eso es arrepentimiento. Y el abandonar cualquier pecado y el comenzar a dar frutos de justicia son los frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Job tuvo frutos dignos de arrepentimiento, pero en lo profundo hubo un corazón arrepentido. Esto es una actitud, una conciencia profunda de que él era inmundo y aborrecible delante de Dios. Inmundo. Y queremos terminar en esta mañana, hermanos, porque tenemos que concluir. Hoy venimos, hermanos, a la cena. Voy a pedir a el hermano Luis, Alfredo, si puedes venir al frente también, Ruslan y Wilfredo. Si pueden ir viniendo aquí al frente mientras